Y aquí estamos reunidos el Comité Gallego de Transporte, que están todas las asociaciones gallegas representadas, y hemos llegado al acuerdo de, como no podía ser de otra manera, me parece a mí, de apoyar esas negociaciones y ese paro para el día 20 que está previsto. Teníamos 10 medidas encima de la mesa con el ministro anterior, que esta ministra vio y contestó, se supone, y aparte de no atender ninguna de las 10 reivindicaciones máximas, porque hay 40 o así pedidas, pero hay 10 que creemos que son imprescindibles, no contestó ninguna y nos apareció con una historia de que nos iba a sacar la subvención al gasóleo que tenemos hoy y que nos iba a igualar el gasóleo al precio de la gasolina. Y una cosa y otra son así como 15 céntimos más del lío que tenemos en este momento con el gasóleo. Por lo tanto, eso no fue contestar, eso fue provocar, bajo mi punto de vista. Y nosotros estamos proponiendo que paren. Ahí habrá alguno de cosas muy urgentes, como puede ser, no sé, farmacia o hospitales, que tendremos que dejarlos pasar. Hablo de la entrega a la farmacia o al hospital, no de lo que viene de laboratorios, que esos seguramente pararán también, ¿no? Y parará, pues eso, el 95% de la gente si nos hacen caso. Bueno, es que tenemos dos problemas que no vamos a solucionar fácil, porque uno es con el gobierno, que no sabemos, por la pinta, no tiene ganas de solucionarlo, y tenemos otro con los cargadores, que no es menos importante. Los cargadores están apretando a nuestras empresas desde hace años con el precio, y algunos se atreven en este momento a pedirle baja